paso hasta acá. Nada, les muestro esto porque para mostrarles digo, la tipología de los 3 minutos que se le pidió a cada uno. Cada uno escribió esos textos, o sea, cada uno quiso decir eso, lo que quiso decir. En el caso de Nora Codina, justamente cuando ella participa de este evento, me pidió no decir ni que estuvo secuestrada, ni del marido, ni nada. No quería hablar de la política del momento. Entonces se centró en climasónicos y sola fue cayendo en este texto que ustedes escucharon. Entonces, los 3 minutos, cada uno fue contando cosas, no todos se refirieron a momentos terribles del momento, sino a otras cuestiones, pero también relacionadas con el contexto. Hacia el final, recuperamos la idea de la danza, porque hubo también participantes que no quisieron hablar, que querían bailar. Entonces esos participantes o esas participantes bailaron 3 minutos de la coreografía que habían tenido en aquel momento. Y sobre el final recuperamos ese primer intento que querían hacer con la capa de Klimt, porque aparecen los bailarines que la bailaron en su momento. Les aclaro que la primera persona, Silvia Keller, tiene 83 años. Nora Codina debe tener ahora 74, 75. O sea, gente grande la que está hablando. Piensen que están hablando de 40 años atrás o más. Entonces, bueno, esta especie de conferencia performática, la categoría que con la que me cruzo es con la idea de archivo. O sea, que es la forma de poner en acción un archivo. Un archivo contado por los protagonistas, no por un conferencista. Y Claro, también, ¿puedo decir algo? dale, sí, No, que me parece eso como muy interesante la posibilidad de que, digamos, la resistencia tanto en teatro abierto como en danza abierta sí, viene de parte de esto, de los familiares, no es alguien de afuera, ¿no? Es claro. también alguien de afuera, pero digo, lo interesante de repensarse en la profesionalidad que uno tenga, ¿no? En el oficio que uno tenga y de salir hacia la calle. Eso me parece muy interesante, que después de tantos años se los pueda reconocer. Eso, solo eso. No, bien, sí. No, a mí me gustó mucho esa experiencia porque fue una sorpresa para mí también, porque yo no sabía, cada uno, bueno, sí sabía porque lo ensayamos, pero cuando empezamos, yo no sabía con qué iba a salir cada uno. Hubo uno que salió con que, ese fue muy gracioso, porque la verdad que es un pibe muy divertido, que contó que justo que iba a ensayar, lo llevan preso. Había un comando en la puerta del teatro, no sé, en la esquina, qué sé yo, y lo detienen. Y él no había hecho nada. Entonces le preguntan por qué, entonces nada, lo detienen y lo llevan. Se queda una noche en la comisaría y pierde el ensayo. Y entonces dice él, ahí descubrí que yo tenía cara de puto, porque cuando entró a la comisaría se dio cuenta que habían detenido a toda la gente que se supone eran putos. Entonces me dice, ahí entendí que tenía cara de puto, porque me llevan por eso. Y estuvo toda la noche ahí, a la mañana, él cuenta, porque aparte es alguien como, es típicamente un personaje humorístico, entonces fue conmovedor cuando dijo, bueno, salí, me fui a tomar un café, porque lo dejaron salir al día siguiente, y cuando estaba tomando el café se puso a llorar en la cafetería. Y fue muy conmovedor que dijera eso, lo dijo nomás, sin ningún tipo de neutral, pero fue como wow. Entonces cada una de estas personas trajo ese recorte de historia, y eso fue muy, muy interesante. Ahora vamos a poner nada más que el final y después voy a hablar de la experiencia del 26. Sí, Gracias, María. Gracias, María. Y bueno, y gracias a todos por haber compartido este momento, esta noche con nosotros. ¿Querés? Sí, yo los invito a que vengan para acá y si quieren pueden llevarse todas esas fotografías, programas que están. El recuerdo de nuestros recuerdos. El recuerdo de nuestros recuerdos. Pueden tomar lo que quieran. Muchas gracias por haber venido. Gracias. Danza abierta, acá está. ¿Se ve? Sí. Bueno, igualmente como tienen el link, si quieren mirar el final lo pueden mirar. Es lindo cuando bailan, tratan de recuperar la coreografía, sobre todo que Sandro y Alejandra se mantienen entrenados. Entonces, 40 años después, más de 40 años después, ver a los mismos intérpretes bailar
lo que yo ya vi. Digamos que estas 3 experiencias para mí fueron muy buenas y fueron muy bien recibidas y bueno, todo lindo. Y el 26 no me fue bien. Entonces, me parece interesante también hablar de las cosas que a uno no le va bien. Y yo creo que ahí, el 26, lamento que no hayan ido. Bueno, por un lado me alegro muchísimo que no fue nadie, pero por otro lado, hubiera sido bueno para ver si comparar las miradas, ¿no? Yo soy muy crítica y autocrítica, ni les cuento. Entonces, una de las cosas que sufrí a la noche y al día siguiente es ver errores que eran totalmente previsibles, pero que no los pude ver, y arreglables, o no eran cosas que no se podían evitar. Entonces, en primer lugar, es la primera vez que yo trabajaba con gente que se mueve, no gente sentada en el teatro, sino como un vernizaje era, o sea, faltaba el vino, pero era gente que circulaba. Primera cuestión. Segunda cuestión, vino mucha más gente, por lo menos 30 personas más de las esperables, cosa que en un espacio como el que teníamos es mucho. Había mucha gente. Eso ya me descolocó. Y más se descolocaron los performers. Yo no actuaba, pero me descolocó como espectadora. Entonces, ¿qué pasó? A ver, primero, nombres que danzan, la intervención es el caligrama, la obra es el caligrama, y lo que pasa con el caligrama, ¿sí? Esto era una fiesta, una presentación, si quieren, un estar juntos para la inauguración. Claro que con el ego de cada uno, yo no me lo tomo así, sino que me lo tomo como el evento de mi vida, más o menos. Entonces, tengo que tratar de, ahora estoy haciendo una especie de psicoanálisis con ustedes, ¿vieron? Si acá hay un analista, me serviría de mucho. Entonces, claro, centré muchísima expectativa en eso. Y la idea era hacer algo lúdico, con esta idea de lo popular, por eso trabajé con 2 cantantes, excelentes cantantes, y un bailarín. Pero ninguno de los 3 es actor. Bueno, tampoco Meanetti y Valdés son actores, pero como son académicos y están acostumbrados a hablar en público y dar clases, pueden hablar de manera normal como si estuvieran dando una clase. O sea, no tuve ese problema. En la Danza Abierta eran todos bailarines, pero venían a hablar de lo que habían hecho, con lo cual tampoco había que hacer ninguna cosa rara. Pero este aquí que yo, error, armé un texto que se lo tuvieron que estudiar. Entonces, primer error. El texto, además, ojo, tuve 2 ensayos. O sea, nunca hay que hacer algo raro si uno no tiene ensayos. Por lo menos en mi caso, a mí me gusta salir con más seguridad. Entonces, ¿qué pasó? Ante los nervios de tanta gente, el espacio se nos volvió inmanejable porque la gente andaba por cualquier lado. Era obvio que eso iba a pasar, pero no lo pensamos. Se armó una especie de pasillo, digamos, porque la gente le dejó espacio a los cantantes, y era un espacio raro, la verdad que era un espacio raro, desangelado, diría yo. Los cantantes entraban cantando, todo el principio estuvo muy bien, los primeros 5 o 6 minutos estuvieron bien, porque eso sí funcionó, porque la gente estaba mirando el caligrama, que es una obra inmensa de Frana Zavala, y la idea es esos nombres, 3.100 nombres de bailarinas, bailarines, coreógrafos y coreógrafas y maestros del siglo XX de toda la República Argentina. Es como hacer una historia con nombres, no una historia sin nombres. No es jerárquico, quiere decir, está Julio Boca y está el bailarín de los Susanos. Está, no sé, Marix Zavalli, vedette, y Margarita Valli, artista contemporánea. O sea, que está toda la gente que bailó alguna vez. Por supuesto que no son todos, porque una de las cuestiones, el eje de todo acá, eran 2 palabras. Una, intensidad de un campo artístico. Es más de una palabra, ¿no? Quiere decir, lo importante no son los 3.100 nombres, sino que esos 3.100 nombres y los que no están demuestran la potencia de un campo artístico. La intensidad, me gusta decir a mí. Esto por un lado. Y por otro lado, la idea de infinito, porque es un trabajo que nunca va a estar terminado. Siempre detrás del último nombre va a haber una coma. Y esa idea de infinito lo que da es una idea de vértigo. Por eso Humberto Eco escribe El vértigo de las listas. Y está hablando de listas poéticas. Entonces, el marco teórico que aparece después que yo empiezo a juntar, digo, esto es importante, porque no es que yo parto de un marco teórico, sino que se me ocurre la idea de empezar a escribir los nombres de los artistas del siglo XX, así, de la nada. Y cuando me doy cuenta que lo que estoy haciendo es una lista,
Entonces empiezo a investigar la lista como forma retórica. Y ahí aparece el libro de Eco, El vértigo de las listas. Y aparece otro libro de Usher que se llama Listas memorables. Bueno, en fin, el tema de la retórica de las listas tiene toda una tradición literaria, pero eso llegó después ahí. Bien, vamos a lo performático. Primer error, entonces, no estudiar muy bien qué pasa con un público que está sin control, sin control quiere decir que camina, que hablan entre ellos, que entran y salen de la sala. Uno cuando está en el teatro, por más que lo aburra la obra, está sentado ahí y no tiene más remedio que quedarse ahí sentada hasta que la obra termina. Entonces el artista tiene al público ahí bajo control. En cambio, en donde el público se empieza a aburrir, no de maldad, simplemente se da vuelta, mira otro lado, habla con el de al lado, se encontró con un amigo o con una amiga, en fin, pasan una serie de cosas. Primera cuestión. Segunda cuestión, había preguntas lanzadas al público, pero por temor, nosotros armamos a 3 personas que iban a contestar esas preguntas, que ya estaba armado, o sea que era un engaño, ¿no es cierto? Cuando se hacen las preguntas, empieza a responder cualquiera, no las 3 personas que teníamos nosotros. Entonces ahí se nos arma un quilombo. Los chicos, los cantantes que no son actores, él sobre todo, no sabía bien cómo reaccionar. Entonces le daba micrófono a todo lo que se le ocurría decir. Entonces había una que empezó a leer su lista, que no estaba previsto, y yo a la persona que tenía armada le digo, entra e interrumpí, le dije, para que no se me fuera el ritmo de la obra. ¿Qué pasa? Esta persona entra, interrumpe y otra espectadora dice, no, yo quiero que siga la señora diciendo la lista. Se empieza a pelear. Entonces yo me quería morir, porque empiezan a aparecer lo que uno quiere que aparezca, pero cuando aparece, me agarró terror. Entonces, ¿qué es lo imprevisto? Supuestamente, todo lo que dije en la primera parte de la clase no lo hice. O sea, o lo quise hacer y después me quise meter en una conferencia clásica, no sé. Pero se me fue de las manos el espacio y se me fue de las manos el tiempo. Quiere decir que se empezó a estirar todos los diálogos que tenían. Bueno, no terminaba nunca, concretamente. Hasta que remonta el bailarín que empieza a bailar el bolero de Ravel. Porque el bolero de Ravel también es una lista de motivos musicales. Entonces, lo nombra Humberto Eco, el bolero de Ravel. En el momento que él empieza a bailar, ahí se arma de vuelta un clima. Y ahí recupero algo de lo perdido. Pero yo ya había perdido bastante. Entonces, ¿qué pasa? Algún público se conectó y otro no tanto. Entonces, bueno, concretamente tuve una muy fea sensación cuando terminó. Y bueno, esto sí es problema de las personas que estamos creando alguna cosa. No dejé de pegarme, no sé, en la cabeza hasta el día siguiente, por lo menos, porque me daba cuenta que eran todas cosas que se podían haber evitado, que yo podía haberlas manejado, pero se me fueron de las manos. Y eso también confiada en las 3 conferencias anteriores, que fueron muy bien, pero sin tener en cuenta que en las 3 conferencias anteriores yo tenía el público bajo control, porque el público estaba sentado y quieto. Entonces esto es fundamental, pensar que hay un público en movimiento. Y eso es un error básico, que todavía no me lo perdono, porque es básico. Entonces, nada, ahora estoy pensando qué hacer lo vamos a repetir el 27, de hecho lo voy a cortar, el 27 de junio va a cerrar el congreso de Dance Studies Association, que se hace en Buenos Aires, por primera vez se hace acá, que es un congreso internacional muy importante. Y esto lo va a cerrar. Perdón, en julio es eso, Julio, 27 de julio, claro. Sí, perdón. Sí, y bueno, no sé qué me deparará el destino, porque también estos performers, no sé cuánto cuento con ellos. Otro error, no pensar cuántas reuniones tiene uno con los performers, porque con personas que no son actrices, la chica no es actriz, el muchacho del cantante no es actor, uno tiene que tener bastantes ensayos, y yo tenía solo 2. Y ellos cantan muy bien, la parte de canto la hacían bárbaro, pero cuando tenían que hablar, sobre todo él, se perdía bastante, y eso se notaba. Entonces, bueno, nada, fue una sensación horrible y me gustaba decirlo porque para que vean que las cosas también salen mal a veces y a veces salen mal y en este caso con errores, que eso es lo que no me perdono, digamos, muy básicos, muy básicos.
la falta de ensayo y también de no imponerme como directora, porque también con el asunto de la horizontalidad, eso hasta ahí, porque los dejé muy en libertad, sobre todo la chica dentro de todo tiene más escenario, pero el cantante, yo me daba cuenta de que se me estaba yendo de las manos y no le dije nada, pensando que bueno, que él también tiene que crear como él quiere el texto, no el texto, sino cómo decirlo. Y ahí estuvo mal, porque en los hechos él se perdió. Entonces, bueno, eso les quería comentar de esta cuarta experiencia, que además es otra cosa, porque en realidad es una instalación performática, no es una conferencia. La conferencia vino porque había que hacer una presentación, pero esto es una instalación performática porque esos nombres danzan, porque esos nombres están en lugar de los bailarines que son bailarines y bailarinas que danzan. Entonces, por eso digo instalación performática. Y el caligrama tratas de constelar, la artista se inspiró en el fuego, el agua, el cielo, no sé, tiene movimiento, tiene muchísimo movimiento. Entonces, bueno, quería cerrar un poco con esta experiencia y nos quedan 15 minutos, quizá un poco menos, sí, para una última charla. Y yo pensaba, ¿no?, en la idea de falla como central en cualquier actividad performática, conferencia, clase, actividad docente, porque la falla es cuando uno encuentra la fisura y también encuentra algo valioso que no esperaba encontrar, ¿no? Esta lista de esa señora, me quedé pensando qué nombres habría incluido y por qué tenía tanto interés en mencionarlo, ¿no? Y esta Eran idea los de que... amantes de Marilyn Monroe, los amantes de Marilyn Ajá, Monroe. sí. Y el tema también me dio una idea de hacer una conferencia que en realidad la gente esté moviéndose en círculos como si fueran los círculos del infierno del Dante y poder dar una conferencia sobre el Dante dando vueltas y cayendo en círculos. Pero hay algo interesante en ese dispositivo, ¿no? Donde la gente se mueve y también es absolutamente imprevisible, sobre todo con los públicos que a veces van a una conferencia a comer o a tomar algo, a veces son interesados en el material o a veces pasaban por ahí o a veces están distraídos tratando de mirar el celular o dicen, ¿qué es esto? Y no entienden. Y empiezan a discutir o encontrar una resistencia activa o peor, pasiva, que miran hacia otro lado, no les importa. Sí, sí, pasó todo eso. Y no, yo, perdón, voy a Entonces, decir una buenísimo. A guarangada. mí me encanta eso. Sí. No, pero si alguien me leía la mente, mi mente decía público del demonio todo el tiempo, porque quiero dar una conferencia clásica, que esté todo el mundo sentado, callado, tomando nota y que nadie diga nada. Y ya está, ¿qué tanto quilombo con la conferencia performática? No, yo estaba amargadísima. Y sobre Pero bueno, todo porque, sí, Karina, decime. no, te iba a decir, sobre todo que, bueno, es un desafío eso, o sea, también encontrar, bueno, cuál es la dificultad y porque es re interesante también lo que contás. Primero, muchas gracias por la charla, la verdad que por la charla, por este momento y todo esto, muchas gracias, muy bueno ver todo el material y escucharte. Y nada, te quería preguntar si todas estas charlas, conferencias o todos estos espectáculos que hiciste partían de un pedido, o había algunos que partían de un pedido de decir, bueno, la propuesta externa de hacer la apertura del festival, o partían de un deseo tuyo de No, organizar fue este azar. material o de... No fue azar, porque como docente de la Universidad de Buenos Aires, yo no tengo libros escritos, escribí artículos, escribí todos mis teóricos, circulan por todos lados, pero no soy sistemática en ponerme a escribir un libro, por ejemplo. Entonces, cuando me invitan a dar una conferencia en el Congreso de Artes, y medio que voy marche preso, lo tengo que hacer porque viste, la universidad te pide a fin de año qué cosas hiciste, además de dar clase. Entonces, bueno, participar en la conferencia. Cuando digo, bueno, ¿y de qué voy a hablar? Y yo justo tenía, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto me había recomendado en el 2006 que hiciera algo con Caporá, que después no se hizo, pero yo lo había hecho todo el proyecto. Entonces digo, bueno, voy a dar una conferencia sobre ese proyecto. Y a partir de ahí empiezo a pensar y si digo que Caporá se hizo, se me ocurre. Y empiezo a hacer todo ese delirio. Como con miedo se lo muestro a Manetti, a Ricardo Manetti, el actual decano. Y me dice, mató de risa y me dice, sí, hacelo, está buenísimo. Y ahí así surgió.
porque participaba del Congreso. En Vidalita, el conferencista era Manetti, que sabe mucho de cine. Y me dice él, no, pero yo le digo, Manetti, vos podés hablar lo que vos quieras, pero no estás ni sentado, ni con una mesa, ni con un vaso con agua. Así que arreglátelas. Me dice, no. Si vos querés que yo haga todo eso, me tenés que dirigir vos. Y ahí lo empiezo a dirigir. Y aparece la necesidad de una segunda persona, que es María Valdés, para que él dialogue. Y bueno, y ahí empiezo a armar, bueno, esto es la Bienal de performance. Yo no iba a estar, si yo dirigía la sección académica, pero Manetti me hace entrar como directora de su cosa. Y así entro. Y me empieza a interesar, no solamente eso, empiezo a aprender bastante sobre el texto, porque ellos manejan mucho todo eso. Y a mí me encantó cómo lo dijeron, porque eran gente hablando, no eran bailarines o, viste, y como ellos son tan muchas clases, las decían con el mismo tono de las clases, las cosas. Y bueno, eso entonces también surgió no como pedido, sino, bueno, como pedido de Manetti. Abrir Danza Abierta era un proyecto de CCK. Y no, yo tampoco iba a estar, sino que me pidieron material físico, o sea, papeles me pidieron. Y ahí de golpe surge la idea, che, ¿por qué no nos ayudás a hacer algo? Y bueno, me empiezo a meter. Jamás pensé que iba a hacer todo eso. Me costó bastante, porque te digo que dirigir gente que además es profesional es muy difícil. Y esta cuarta cosa surge como los nombres, porque ya se hizo una exposición en el Museo de Arte Moderno con esos nombres. Y ahí me dicen, no, pero hay que hacer una inauguración. Y la inauguración tiene que ser alguna acción performática, algo, ¿viste? Bueno, ahí surge esto que para mí fue bastante demoledor, porque, en primer lugar, porque yo venía, ¿viste?, montada en el caballo de San Martín. Y el 26 bajé al pony del circo. Entonces, claro, porque también me mató la creencia en que me había ido bien. Y como que esto lo iba a manejar fácil. Y no lo manejé. Y por eso digo, me enojo conmigo, porque cómo no me di cuenta que el público no estaba sentado, que el público camina, que el público se distrae, que el público habla, y que son muchos ahí para estar hablando. Y Tengo una pregunta, Susana, sí. pero vos contás esto y que lo vivís como un fracaso, pero yo no pude estar. Pero me pregunto, ¿vos hablaste con gente del público? ¿La gente se emboló? Porque digo, capaz que fue súper interesante, desconozco. No, yo creo que había... Hay gente que estuvo, que está levantando la mano. Sí, Karina. ¡Ay, qué suerte! Hola. Hola. Ya nos inicio, Pero decí la verdad, decí la verdad, no mientas, No voy a mentir, voy a decir la verdad. La verdad es que ahora que lo dices, me entraba muy interesante, además porque abres con música mexicana. Yo soy mexicana y fue una feliz sorpresa. Y después, cuando empezó a ver toda esta parte de la interacción con el público, sí veo como un par de las cosas que comentas acá, en plan como este desplazamiento de el romper con la figura central del conferencista, y entonces al empezar a ver todas estas participaciones me pareció muy interesante, pero curiosamente yo pensé que la persona que había entrado a interrumpir había sido el hombre que ahora entiendo que sí estaba como organizado que entrara, y a mí me sorprendió muchísimo eso y hasta me molesté, dije, ¿qué onda con este señor que llegó aquí a quitarle la participación? En serio, yo salí muy ofendida por eso. Y otra chica con la que iba, ella me dijo, no, yo creo que está organizado. Y yo le dije, no creo, porque mira cómo se puso, los chicos se pusieron muy nerviosos, no sabían qué hacer con él. Es que entonces, no, eso es cierto, porque está muy bien lo que decís, porque mira, lo anterior fue espontáneo. La chica que se puso a leer lo de Marilyn Monroe, no sabíamos. Pasó 2 veces, no una. Primero intentó cantar una persona que no estaba prevista. Cuando dijo, alguien sabe cantar el tango, no sé qué. Entonces, ¿qué pasó? Se puso a cantar a alguien que no era. Entonces, ya ahí el cantante actor, que ya digo, no es actor, Luca, se puso nervioso y empezó a buscar a la cantante que tenía que ser. Y la cantante que tenía que ser se olvidó la letra de los nervios. Entonces salió y cantó todo mal, salteó las cosas. Bueno, eso fue el primer problema. El segundo, se pone uno del público a leer Los amantes de Marilyn Monroe. Entonces yo le digo al que vos pensabas que era espontáneo, le digo, anda, enojate y decí que esa lista no es tan interesante, que la que vos tenés es mejor, porque estaba armado con otra lista todo eso. Entra y dice eso.
y una persona del público dice, yo quiero que siga la otra. Entonces la de Marilyn Monroe. De la lista del señor, ¿no? Con todo esto de Einstein. Claro, él tenía que leer esa. Y entonces ahí ya Luca no sabe qué hacer, y se nota que no sabe qué hacer, y empieza a divagar. Y ahí ya se nos va todo el carajo, por decir algo. Es una gran performance, Susana, es una gran performance. O sea, vos porque se fue todo al carajo porque lo tenías pensado de una manera, pero es increíble. Le ganó el pensamiento académico, y te ganó el pensamiento académico. Me ganó, pero aparte yo creo que también Luca tendría que haber manejado un poco más la situación. No para controlarla, sino para potenciar la gracia que tenía. Pero él se despistó también con su texto. Lo que le pasó al cantante es que con todo ese quilombo, después se perdió en su texto. Entonces ahí es donde creo se me cae todo. Y después lo retoma por ahí Rodolfo. Pero nada, lo que yo sentí que parte del público, aparte estaba Tut Buenos Aires ahí, estaban todos los coreógrafos, lo que sé yo, viste que no son un público muy amable. Y la sensación que tuve fue de vacío, viste, no de vacío, viste cuando algo no se termina de ajustar, entonces queda ahí, pero así. Y bueno, nada. O sea, ¿Cómo? Sí. Creo yo. Porque ¿Cómo? No. Interesante, ¿sabes? Claro que todo el tiempo tuve esta sensación de no saber qué era parte y qué estaba como saliéndose de control, pero fue muy interesante y al final también como esta salida que dan como de que todo se siente algo incierto, da una atmósfera que estuvo como presente en todo y dije, ok, igual iba de eso, ¿no? Como de estar como entre estos límites de incertidumbre y tal. Entonces... Sí, porque la idea era no darle un final, por eso terminan diciendo, bueno, me cansé, me voy. Chau. No es que voy a cerrar con alguna frase brillante. Bueno, nada, eso es todo. Perdón, Hola, sí. Susana. Primero agradecerte por lo que nos has brindado, por compartir también esta sensación de sentir que no salió las cosas como vos pensabas. Yo voy a hacerte una pregunta académica en sí, digo, porque me surgió en relación, sí, tengo que aprender la luz porque no veía nada. Me surgió en relación un poco al material que nos compartió Alejandra la semana pasada, que había un material de Lola Arias ahí puesto. Entonces, ahora que yo dije, no, pero ese es biodrama, esto no es una conferencia performática. Y ahora en los ejemplos que vos has presentado, me surgió algo que me llamó mucho la atención, que es esto de danza libre, donde cada uno comienza a contar su experiencia dentro de, en su historia personal. Entonces yo te pregunto, ¿vos pensás, porque ahora a mí me surgió esa duda, que hay ahí, digo, algo que se roza o se yuxtapone en cierto sentido en relación a, si hablamos de concepto o solamente se podría tomar como el formato, digo, de yo como directora de una conferencia performática puedo trabajar esta conferencia performática plásticamente o escénicamente y después trabajarlo y fusionarlo en diferentes maneras o opuestas como Lola Arias. Mira, a ver, yo pienso lo siguiente, con respecto a lo que vimos de mi trabajo, porque estoy por el lado de la investigación y la academia, Lola Arias está por el lado más del campo artístico. A mí me interesa que en cada una de esas cuestiones, ahí no se pudo ver porque vieron cosas muy cortitas, pero existe lo que yo llamo problema, lo que vulgarmente decimos problema de investigación. En Abril Danza Abierta, el problema de la investigación es cuánto hay de memoria y cuánto de olvido en el recuerdo, ¿sí? O sea, cuánto es construido, cuánto el recuerdo es construido. Por eso, ustedes no lo escucharon, pero hay muchos también textos muy pequeños que dicen los que guían, digamos, los que actúan de guías de la cosa, que hablan de esta especie de ruina que sería la memoria, ¿no? De ruina me refiero a un aspecto de la deconstrucción, no de arruinado. Entonces, para mí es importante encontrar esa pregunta de investigación sobre la cual la conferencia performática va a trabajar.
En el caso de Vidalita era el travestismo del cine argentino, ¿sí? La idea de género. Entonces, esa es la pregunta. En el caso de esta última, de los nombres, era la idea de infinito, era mucho más inenarrable, porque es, ¿qué es una lista poética? ¿Cuál es la pregunta de investigación? La pregunta de investigación es, ¿qué es una lista poética? ¿Por qué tiende al infinito? ¿Qué significa que tiende al infinito? ¿Sí? O sea, ¿cuál es la sensación estética de un infinito? La sensación estética del infinito es el vértigo. A mí en particular me interesa la idea del infinito, y ahora sí lo voy a decir más difícil, que es porque toca la idea de lo sublime, que tiene que ver con la estética del siglo XVIII, ¿sí? La imposibilidad de contar las estrellas del cielo, la imposibilidad de prever la potencia de la naturaleza, en donde el amigo Kant pone los ejemplos cuando habla de lo sublime en Crítica del Juicio. Entonces, a mí me cautivó mucho la idea de la lista por meterme en ese vértigo que es un trabajo que, aunque yo trabaje 24 horas diarias hasta que me muera, nunca lo voy a terminar. Y mi equipo de trabajo nunca lo va a terminar. Y ustedes, si lo quieren seguir, tampoco lo van a terminar. Y nadie lo puede terminar. Porque es incognoscible. Yo no puedo conocer el changuito que bailó en Jujuy un malambo en el año, no sé, 1980, en el festival, qué sé yo, no puedo llegar ahí. Entonces, y después, por otro lado, la sensación que tengo cuando veo todos esos nombres de cuánto trabajo realizado que hace posible que exista una historia de la danza en Argentina. Entonces, cuánta gente que no va a ser nombrada nunca, salvo ahí. Y te digo porque hay mucha gente que se encuentra su nombre, se señala y se saca una selfie porque se emociona de que está ahí. Y está ahí es el CCK o el Museo de Arte Moderno, que son lugares de legitimación, porque son museos, centros culturales. Entonces, hay algo que pasa alrededor del evento, que hace que esto sea por ahí diferente de lo que hace Lola Arias, en el sentido del biodrama, ¿no? Pero creo que en ese sentido esto tiene como una cuota de académico, de intento académico, porque hay conceptos, creo que vos usaste la palabra concepto, hay conceptos que guían el trabajo y que sería, en una investigación, sería la pregunta inicial, ¿no? Que además la pregunta inicial no surge al principio muchas veces, surge cuando estás después, cuando en el medio del trabajo. La idea de infinito no me surge cuando pensé en la lista, me surgió después. Entonces ahí es donde aparece ya una especie de diseño mental, ¿no? De hacia dónde uno quiere ir. Bueno. Una Gracias, posibilidad es muchas responder a esas preguntas. Es un poco lo que les estoy proponiendo, una pregunta inicial. Sí. Claro, muchas veces, aunque no la respondas. Que pueden criticar, que pueden no poder responder, o sea, esa es la cuestión. Sí, por supuesto. Por supuesto. Y la idea también de que no colonizarse la imaginación. O sea, que pueden, escuché por ahí, puede haber fotografía, puede haber, no sé, películas, puede haber texto o no. Cada uno diseña ese universo en el cual se va a mover. Y ese mismo universo va a estar. Es como una película, siempre me quejo de las películas distópicas, que digo, bueno, a mí no me importa que el elefante vuele, está muy bien, pero tiene que haber una lógica dentro de ese mundo distópico que se plantea. No es que es cualquier cosa, sino, no entra cualquier cosa, sino que se construye un universo ahí y un lenguaje dentro de ese universo. Entonces, no, y con respecto a la fotografía, que escuché algo de por ahí, sería muy bueno que la persona que está haciendo algo sobre eso, que lea el texto de Auslander, que analiza la fotografía de Yves Klein, Void, el vacío se llama, algo así, donde Yves Klein salta del balcón. Es un texto muy interesante que les puede servir. No me acuerdo el nombre del texto, pero si ustedes lo buscan, si no, yo te lo doy después. No. Lo tengo traducido además, porque creo que está en inglés. El texto de Auslander. Susana dice que no publica, pero Susana ha hecho miles de traducciones. Miles. Sí. Cuadernitos sí. Más o menos de traducciones de danza por ella. Bien, acá comento esto, Marcela dice, de alguna manera el vértigo estuvo materializado en lo que pasó, dice. No sé si Marcela está por ahí, lo quiere decir. Ah, está. Sí, no, que hablaba de eso, de que había llegado el vértigo y que todo fue muy vertiginoso, porque bueno, se desató, fue incontrolable de alguna manera estaba inmaterializado, ¿no? Bueno, evidentemente no un vértigo que te dejó contenta, pero a lo mejor
se trata del vértigo, esa presentación, porque es muy realmente interesante esa idea de infinito. Y no pareciera que, no sé, bueno, eso, que esa idea pudiera ser como contenida en un punto como encajada, pero bueno, nada, eso. Sí. Alguien hablaba Bueno, de les agradezco público como un bicho, ¿se acuerdan? En algo leímos en la otra vez, en algo estuvimos leyendo y aparecía esa idea del público como, no me acuerdo qué era. Pero Sí, bueno. hay una película que se llama como Plaga de Langosta, que es sí. muy vieja, de Bogdanovich, creo que es, no me acuerdo el autor, muy vieja, y me acuerdo, sí, la imagen de un público como devorador, como Plaga de Langosta, el público se apaga, ¿no? Pero no quiero decirlo mal, o sea, el público pobre del 26 se comportó muy bien como público de que venía libre a ver algo y que circulaba, no es que hacía nada raro, sino que los raros seríamos nosotros, que pretendíamos que nos... También hay una cuestión, que es que si uno va a tirar conceptos más o menos duros, tiene que tener en cuenta cuál es la recepción que va a tener. Porque una cosa, ya digo, el público esté sentado, y otra cosa es que le empieza a hablar de, no sé, de Hegel, y están tomando un vino, comiéndose un coso, y es raro. Bueno, no era tan así tampoco, estoy exagerando. Pero bueno. Bueno, me voy a tener que ir porque tengo una entrevista. Bueno. Vaya tranquilo. Beso grande. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todas, a todos. Gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias a ustedes.